en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver al rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos, mulos, todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos, hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén, como piedra y cedro, como los cabrigos, y de la céfala en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Gracias, hermano. Dice el versículo, hermanos, que Salomón excedía, dice, a todas las riquezas de la tierra, a todos los reyes de la tierra, en riqueza y en sabiduría. Si lo contextualizamos para este tiempo, yo no sé cuántos Porsche de $150,000 hubiera tenido Salomón, ¿no? Yo no sé cuántas casas con piscina hubiera tenido Salomón. Pero Salomón excedía en riqueza, dice, tenía la mayor riqueza, dice, de todos los reyes en esa tierra. ¿No? Me imagino si los jeques empresarios cuando vienen al Perú a sus reuniones empresariales, dice que vienen con su jet particular, dice, y con incrustaciones de oro, con cosas de oro en su jet. Imagínate tener un jet particular con tus piezas de oro, ¿no? ¿Qué tal cantidad de dinero? Pues interesante que la Biblia habla que Dios bendijo de esa manera a la vida de Salomón. Dios lo bendijo a él y él era el hombre más rico de la tierra, excedía en todo. Pero algo pasó con Salomón. Salomón, hermano, la riqueza, dijimos la vez pasada que 3 cosas hundieron a Salomón. Fue el poder, fue la fama, ¿no? El dinero, la fama y las mujeres. Cuando hablamos de mujeres hablamos de las pasiones de su carne, los deseos de su carne. Pero, y Salomón se aleja de Dios. Y miren lo que la Biblia habla en Primera de Reyes, capítulo 11, 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 11, 1 al 4. Yo lo voy a leer. Primera de Reyes, 11, 1 al 4. Porque el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eneas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón, ¿recuerdan cuál era lo que le caracterizaba a David? Cuando el Señor hablaba de David, que decía: David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Qué lindo es que Dios diga a Caleb tiene un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Qué lindo. Dios decía de David esto, pero de Salomón dice la Biblia que Salomón no tuvo ese corazón que tuvo su padre, un corazón que era temeroso de Dios, un corazón que era perfecto para con Jehová Dios. Padre de familia que estás en esta mañana, tienes una grande responsabilidad
de ser un hombre que pueda tener un corazón conforme al corazón de Dios para darle buen ejemplo a tus hijos, que algún día ellos también digan: yo quiero tener ese corazón como mi padre anduvo, un corazón temeroso de Dios. Pero qué pena que Dios no diga esto de Salomón. Es que Salomón se dejó, hermano, llevar por el camino equivocado, se dejó arrastrar por el pecado, el dinero, la fama, el poder, y aún las mujeres, dice, apartaron el corazón de Salomón para ser un corazón obediente ante la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando uno no es obediente a la palabra de Dios? La Biblia dice que Dios se enoja con nosotros. Y vamos a ver que Dios se enojó con Salomón. Versículo 9 al versículo 13 de Primera de Reyes. Estamos en el capítulo 11. Versículo 9 al versículo 13. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 11, que hemos estudiado esta semana en el devocional. Estamos un poquito fundamentando un poquito más. Y dice, 9 al 13 dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces, dice, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó su corazón. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mis pactos y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y a veces se predica el evangelio de puro amor, ¿no? Dios es amor, sí, Dios es amor. Él no tiene amor, es la esencia, la fuente del amor es el Señor. Pero Dios, como es amor, también nos corrige. Como es amor, también quiere que nosotros nos disciplinemos y seamos obedientes a su palabra. Salomón desobedeció a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Dios se enojó con Salomón. Y como consecuencia de la desobediencia de Salomón, como consecuencia del pecado de Salomón, como consecuencia de la impiedad de Salomón, el Señor le dijo: tu reino va a ser roto, tu reino va a ser dividido en 2. Y hay algo interesante, hermano, que en medio de la disciplina de Dios, que en medio de la voluntad permisiva de Dios, Dios sigue teniendo misericordia con las personas. Es por eso que hay gente y hay personas que no aman a Dios, hay personas que no leen su Biblia, hay personas que hacen aún cosas negativas, pero muchas veces no suceden milagros. Se salvan de una u otra cosa. Es la misericordia y la gracia de Dios. Pero esa misericordia y esa gracia un día se terminará. En el caso de Salomón, el Señor le dice: tu reino va a ser dividido. Pero como Dios es un Dios lleno de gracia y misericordia, le dice: pero no lo haré en tu tiempo, lo haré en el tiempo de tu hijo. Pero como eran 12 tribus, dice: pero te voy a dejar para ti una tribu. Se dividirá el reino de 12 tribus, se divide en 2. Una tribu quedará para ti, que era la tribu de Benjamín, y la tribu que pertenecía a Salomón era la tribu de Judá. Entonces, es ahí donde se dividió el reino de Israel en 2. Se dividió en 10 tribus y en 2 tribus. 10 tribus para Jeroboam, el sucesor, y 2 tribus para Salomón, que quedó la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Pero por su desobediencia de Salomón, el Señor lo disciplinó, hermanos, rompiendo este reinado, dividiendo esta nación en estas 10 tribus y 2 tribus. La lección era, nuestro título ha sido: Salomón de sabio a impío. Es que Salomón era un hombre sabio, pero con su desobediencia, al apartarse de la palabra de Dios, con desobedecer los principios de Dios, él se convirtió en un hombre impío. ¿Y qué significa la palabra impío? La palabra impío viene de la palabra impiedad. Y esta palabra impiedad dice: falta de piedad. Es en el diccionario
la luz y en el que tenemos nosotros, pero en el diccionario bíblico la palabra impiedad dice personas que actúan de una manera contraria a la palabra de Dios. Impiedad, un hombre impío dentro de la Biblia, es persona que actúa de una manera contraria a la palabra de Dios, que guarda estrecha relación con el pecado. Esta palabra impiedad no está hablando de gente no creyente, está hablando de gente que va a una iglesia, de gente que conoce la Biblia, de gente que conoce las cosas de Dios, pero no hace conforme a la palabra de Dios, sino hace lo contrario. Se refiere, dice, a personas que no respetan lo sagrado. Esta impiedad, pero es impiedad, dice que son personas que no tienen temor a Dios y no piensan cumplir los mandamientos de Dios. Y va a decir Isaías 57:21, no hay paz para los impíos, ha dicho Dios. Miren lo que dice la Biblia, no hay paz para los impíos, ha dicho Dios. Para las personas, hermano, que no guardan los mandamientos de Dios, que hacen lo contrario a la voluntad de Dios, la Biblia dice que no hay paz para los impíos. Y algo me llamó mucho la atención, hermano, en este proverbio que me hizo mucho reflexionar. Y acompañen por favor a Proverbios capítulo 8, versículo 1, lo que habla, aún mire cómo es, ¿no? El mismo Salomón escribió este proverbio, pero en su avanzada edad, él no cumplió todo lo que había escrito en el libro. La gran pregunta es, ¿no? Investigando, no me lancen la información si Salomón se arrepintió o no se arrepintió, ¿no? Según dicen que el último libro que escribió Salomón fue Eclesiastés, en un momento en el cual estaba casi en un declive espiritual. Y la gran pregunta surge, ¿no? Que mira, habiendo avanzado tanto, habiendo sido un gran hombre de Dios, no alcanzar esa eternidad con Dios, ¿no? Por los errores y los desobediencias que tuvo. Mira lo que dice Proverbio 21, versículo 28, versículo 1. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un leoncillo. Mire, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un leoncillo. Las personas que quizás, Proverbios 28:1, las personas que andan en impiedad, que no hacen conforme a la palabra de Dios, van a oír sin que nadie lo persiga. ¿Cuántos de nosotros, no? Y me pongo en el mismo saco también, porque hemos sido no pecado de una u otra manera. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida anterior sin Cristo pecábamos y no estábamos tranquilos? Nadie nos perseguía, pero aquel que se drogaba estaba ahí buscando como robot, tripop, como el robot ahí, buscando, no desesperado, o alguna persona que quizás fue infiel al esposo o a la esposa. Nadie lo está persiguiendo, no está tranquilo. Cualquier persona que no hace conforme a la palabra y hace lo contrario, déjame decirte que la Biblia dice que esta persona estará huyendo y huyendo sin que nadie lo persiga. Porque ¿sabe qué cosa? Su conciencia lo estará martillando de día y de noche. ¿Sí? Dios nos puso la conciencia para aún diferenciar entre el bien y el mal. Y cuando tú eres una persona que anda en lo malo, déjame decirte que nunca estarás tranquilo, nunca vivirás bien. Aparentemente estará todo bien, pero luego vendrá la noche donde tendrás tú que rendir cuentas, no solamente a tus seres queridos, sino a aquellos que hiciste mal contra ellos. Para muestra un botón, este jovencito que está por los medios de comunicación, ¿no? Porsche, autos, mujeres, grandezas, irse por viaje por todo lugar. Qué bonito, los jóvenes van a decir, qué bonito, qué chévere, tengo todo, no trabajo, soy el más popular, qué bonito. Pero tarde o temprano la mentira tiene patas cortas. Tarde o temprano el diablo, que es el padre de la mentira y del pecado, te dará todo, pero luego él cumplirá su cometido. Juan 10:10, robarte, matarte y destruirte. Qué pena, jovencitos, que por vivir el momento acabaron asesinados o muertos. Este jovencito, ¿no? que era amigo de esta persona que está en investigación, ¿no? El chico acabó llevado, amordazado, baleado con 11 balas
¿no? Por estar quizás, no se sabe si metido en el tema o ser amigo de estas personas que andaban en impiedad. Imagínate las consecuencias de nuestras decisiones, las consecuencias de nuestros actos. Y es que a veces nosotros podemos ser bien valientes para hacer cosas malas, bien valientes para hacer cosas de impiedad, pero somos bien cobardes para afrontar nuestros propios actos y nuestras propias responsabilidades. Y eso es lo que la Biblia habla de los impíos. Dice, las personas que andan en impiedad, dice, huirán sin que nadie los persiga. Pero aquel que es una persona justa estará confiado como un leoncito. Va a decir el Salmo 91, el que abriga el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Dios, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él dice que te cubrirá con sus alas y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y alarga su verdad. Aquellos que trabajan, ¿no? Que trabajan para alguna persona, ¿no? Y están haciendo cosas malas quizás, ¿no? Tarde o temprano también saldrá eso a luz y no estarán tranquilos, ¿no? Qué pena en los medios de comunicación sobre esta pareja jóvenes que trabajaba en un banco, este joven, muy jovencito, como jefe de un banco, ¿no? Y los asesinaron ellos dos. Qué gran pena. Y las investigaciones le dicen que parece que había habido ahí, ¿no? Una sustracción de una gran cantidad de dinero. Imagínate, que le costó la vida a uno de estos jóvenes. No seamos impíos, no estemos contra la palabra de Dios, no actuemos en el pecado. Y por la impiedad de Salomón, por la desobediencia de Salomón, ¿sabe lo que pasó? Pasaron consecuencias. ¿Sabe qué pasó, hermano? Que los enemigos de David, los enemigos aún del pueblo de Israel, mientras que Salomón estaba en comunión con Dios, mientras que Salomón estaba obedeciendo la palabra de Dios, Dios se encargaba de poder, hermano, minimizar el ataque a Israel. Él se encargaba de proteger a su pueblo. Él se encargaba de tratar con los corazones para que él pueda tener un reinado, porque era un reinado como Dios quería bendecirlo, porque no tuvo guerra. Pero por la desobediencia de este hombre Salomón, se levantaron 3 enemigos contra el reino de Salomón. Fue la consecuencia de su impiedad. El primer enemigo de Salomón que se levantó es Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14. Dice la Biblia, el Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad, el edomita, de sangre real, que estaba en Edom. Mira, dice, el Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad, el edomita, de sangre real, que estaba en Edom. ¿Y sabes quién era Hadad? Yo tengo la información. ¿Sabes quién era Hadad? Dice que Hadad, era un hombre edomita que había sobrevivido a una matanza que Joab, general del ejército de David, había hecho, y este príncipe Hadad, junto a unos pocos, había logrado escapar de Egipto. Este Hadad era una persona que estaba resentida con el pueblo de Israel, porque iban a matar a todo su pueblo, edomita, pero Hadad pudo sobrevivir y escapó. Y mira, Hadad estuvo en el anonimato. Hadad de repente se había olvidado, mira, porque el Señor tiene el poder para hacer que aunque tus enemigos se olviden de las cosas que pasan y puedan reconciliarse contigo. Hadad quizás estaba en su chante, se había olvidado de las cosas que habían pasado, ya no quería saber nada, pero cuando Salomón desobedece a Dios, es como que si Dios le quita la cobertura, le quita la protección, le quita toda esa protección divina, y Hadad se comienza a recordar de las cosas que habían pasado cuando él se escapó para correr por su vida. Y Hadad se recuerda y Hadad se levanta para hacerle la guerra a Salomón. Un segundo enemigo que se levanta contra Salomón fue Rezón, que era una persona que rezaba mucho, por eso se llamaba Rezón. Versículo 23. Una bromita, no. Versículo 23. Estamos en
por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de que había huido de una matanza que el rey David había hecho en su ciudad Soba. Luego de hacerse de una compañía de hombres, se refugió en Damasco y con el tiempo llegó a ser rey de Siria. Mira, por la desobediencia, un segundo enemigo que se levanta contra la vida de Salomón, este hombre Rezón. Y no quedó ahí, hubo uno más que se levantó, pero dentro del círculo que tenía Salomón. Porque esta persona que vamos a mencionar era una persona importante que el mismo Salomón le había dado autoridad dentro de su reino, y está en el versículo 26 de Primera de Reyes 11. También Jeroboam, hijo de Nabat, seguimos, y al final del versículo dice, alzó su mano contra el rey. Jeroboam alzó su mano contra el rey. Este Jeroboam era un varón valiente y esforzado, a quien Salomón mismo había puesto un cargo de responsabilidad en sus siervos. Jeroboam era un hombre valiente, esforzado, y por tal motivo Salomón lo recomendó a cargo, lo puso a cargo de la casa de José. Miren, hermanos, Dios tiene dos voluntades. La voluntad perfecta de Dios para tu vida, pero aún el Señor tiene también una voluntad permisiva. Que a veces tus enemigos te querrán atacar, pero como tú eres una persona que trata de hacerlo mejor, que trata de ser obediente a la palabra, el Señor como que te cubre y te guarda y te protege, porque tú estás en comunión con Dios. Comunión significa común acuerdo. Tú honras a Dios y Dios te honra. Tú bendices a Dios y lo respetas, y Él también cumple su promesa, que siempre estará contigo para guardarte y para protegerte. Pero cuando tú rompes el pacto, cuando tú rompes la palabra, cuando tú rompes en la obediencia a Dios, tú solo estás saliendo de la cobertura de Dios. El Señor protegía a Salomón, él lleno de riqueza, de bendición, nunca tuvo guerra en su pueblo vivía en paz, era bendecido, la gente venía a buscarlo para recibir un consejo. Pero cuando este hombre rompió este convenio, rompió este pacto para con Dios y se alejó de la palabra de Dios, se volvió un hombre impío, el Señor dice, bueno, no quieres andar conmigo, no quieres estar en comunión. Como que el Señor se hizo un costado y se levantó Adab, y se levantó Rezón, y se levantó Jeroboam. Levantarse contra el reino que tenía Salomón. Y cuando nos pasan cosas como le pasaron a Salomón, qué fácil es echarle la culpa a todos, ¿no? Es que ser humano estamos acostumbrados a echarle la culpa a todos. Algo pasó en la casa y el esposo le echa la culpa a la mujer. Tú tienes la culpa. Algo pasó en el colegio con el niño y le echa la culpa al papá. Tú tienes la culpa. Y nos echamos la culpa cuando pasa, tratamos de hacer todo, echar la culpa a otros. Y el año pasado comentamos lo que pasó también en el huerto de Edén, ¿no? Le echan la culpa a Adán, le echan la culpa a la serpiente. Y es que, hermano, Salomón aún también comenzó a echar la culpa y a reclamar a Dios. Y como diciendo, el culpable es Adán, el culpable es Rezón, el culpable es Jeroboam. Ellos se han rebelado contra mí. Pero él no se puso a analizar que el culpable de la situación que le estaba pasando era su corazón perverso y desleal. Era su corazón perverso y desleal. A veces, hermano, nos pasan muchas cosas y tenemos que ser conscientes que son consecuencias de nuestro pecado, son consecuencias de nuestra desobediencia, son consecuencias cuando nosotros dejamos de ser hombres y mujeres sabios y somos perversos y desleales, como hizo este hombre Salomón. Y es que buscamos culpables muchas veces, pero tenemos que reconocer que hay cosas que nos pueden venir, hermano, como le vino a Salomón, que fue responsabilidad de Salomón. Salomón se dejó la sabiduría, Salomón dejó de ser la voluntad de Dios, Salomón se dejó inclinar, llevar por
por el pecado. Salomón dejó de búsqueda de intimidad con Dios. Salomón se dejó llevar por los amigos, por los vecinos, por la gente que le decía, y comenzó a irse tras dioses paganos, tras la idolatría. Y como consecuencia, sus enemigos se levantaron para hacerle guerra a Salomón. ¿Y sabe qué tiempo estuvo en problemas el pueblo de Israel? Porque por la vía de este rey vino consecuencias para el pueblo de Israel. Y el pueblo dice que estuvo por 200 años. El pueblo estuvo en guerra. Y algo interesante, cuando una persona peca y peca y peca, la Biblia habla que se convierten en dura cerviz. Por eso hay personas que dicen que están con la conciencia cauterizada. Y ten cuidado, hombre y mujer de Dios, si tú estás perdiendo la sensibilidad al temor a Dios, estás perdiendo la sensibilidad a respetar al Señor y a pedir perdón por tus pecados, pues preocúpate, porque llega un momento en el cual hay hombres y mujeres que tanto pecan que no les importa ya el temor a Dios, que entran en hipocresía y se acostumbran al pecado y pecan un día, 2 o 3 días, no les importa lo que está pasando. El pueblo de Israel pasó esto, pecaba, Dios le enviaba a un profeta para que les hable, ellos dice que se reconciliaban con Dios, pero de nuevo pecaban. Se reconciliaban y de nuevo pecaban. Por eso se dice, pueblo de dura cerviz. Porque nos podemos acostumbrar al pecado. Y cuando te acostumbras al pecado, hermano, estás convirtiéndote en un hombre, en una mujer impía. El reino fue dividido y este pueblo tuvo problemas por 200 años, hasta que los profetas comenzaron a ponerse a interceder por el pueblo, y Dios traía profetas que les hablen para que ellos se arrepientan de sus pecados. Es que Dios es un Dios amoroso, nos ama tanto, pero como Padre que nos ama, Él también nos disciplina. Y va a decir la Biblia en Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe de Él. Dios nos ama, sí nos ama, pero como nos ama, también nos corrige. Pero porque nos corrige no es porque no nos ama, es porque nos ama, porque quiere que nosotros podamos de nuevo estar en esa voluntad que Él quiere para nosotros. Es como el padre de familia, ¿no? ¿Cuántos padres aquí, si su hijo o su hija está andando por un mal camino, si su hija está llegando, si su hijo llega quizás a las 1 de la mañana a la casa, usted va a tener que decir, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está tan tarde de la noche? Oye, estás en internet 20 horas, oye, ¿qué pasa? Solamente, no, y le llama, tu hijo va a renegar, ¿por qué en internet? Déjame, estoy cuidando las redes. No, tú sabes que te va a convertir en un hábito en la vida de él o de ella, y tienes que cortar, y tienes que corregirle. Y a veces nos duele a los hijos cuando papá nos ha corregido, ¿no? ¿Cuántos de nuestros hijos nos ha dolido, no? Yo le conté que a mí no me daban con chicotito, a mí me daban con cordón de luz. No, yo no sé con quién le han pegado a usted, con palo, con clavo, con charrita. ¿No? Aún hay gente en su ignorancia que porque su hijo cogió un sol, le llevaron sus manitos al fuego y le hicieron quemar. En su ignorancia, mire, pero usted y yo hemos sido corregidos de una u otra manera. Uno de una manera más suave, otro de otra manera más fuerte. Así es, ¿no? Otros estaban con miedo en la Semana Santa porque la costumbre de provincia era que tú tienes que sufrir también los latigazos como sufrió el Señor Jesucristo, ¿no? Y no sé si fue eso viernes, lo ponían ahí y le tiraban a los hijos. ¡Ah! Y el hijo pobrecito no, por eso no quería estar en Semana Santa porque le caía, ¿no? Pero mira, lo que Dios como nos ama también nos corrige. Dios como nos ama también. Por eso el Señor dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por él. El padre cuando le llama la atención al hijo, y si el hijo le dice, mamá, papá, perdóname, hizo mal, el hijo le dice, qué bueno hijo, tiene una nueva oportunidad. Pero si viene la segunda y hace lo mismo, ¿qué va a hacer el papá? El hijo también tiene papá, perdóname, el papá se va a exaltar y decir, no, ¿qué ha pasado? Quizás le va a jalar sus orejitas. No me ha gustado que tenga de nuevo conmigo. ¿Qué te estás desobediente?
Viene la tercera vez y el hijo hace lo mismo. ¿Cómo se pone el papá? ¿No? Porque ya suena como un juego, ¿no? O sea, yo le perdono, sigue siendo lo mismo. O sea, él ha pensado de que el papá y la mamá es pura finta, ¿no? Un cuadro pegado en la pared del cuarto. Y no, ¿qué va a hacer el papá? El papá quizás, no sé, ahí con el periódico que se le va a dar, ¿no? ¿Ya? Pero viene una quinta y una sexta. Usted como padre quería. Usted como padre quería, va a decir, Cholita, el San Martincito, por favor. ¿Ya? Sabor chocolate. ¿Ya? Chocolate sublime. Y viene y como padre le va a dar a su hijo quizás. ¿Sí? Pero padre, lo último que sea para corregir, que sea la correa. Pero se le da de sus 4 letras del niño. No se le da en el cuerpo. Ese es un maltrato físico. La Biblia habla así de corrección. Pero hoy en día los psicólogos, y aún psicólogos cristianos dicen que la Biblia dice, corrige con vértigo que no morirá. Pero no es que en la primera tú le estés maltratando, sino debe tener un proceso. Hablarle, hacerle entender. Pero si el hijo sigue lo mismo, no está bien, tú como padre puedes corregirle, pero de una manera no con ira, sino con amor. Usted era pastor, qué difícil es corregir. Sí, tú tienes que aprender a corregir con amor. Porque dice la Biblia que Dios dice que su palabra está diciendo que el Señor es el que ama, disciplina. El Señor no disciplina con odio. Me has roto el carro, carro me valió $5,000. $1, $100, $1,000. Comida. No, porque y lo haces comida. Tú estás haciendo lo mismo que tu padre. Tu padre le dio igual lo mismo. Le das comida porque te recuerda las cosas que pasaron, que estás tratando a tu hijo, no estás disciplinando. Estás desviando de lo que alguien te hizo y lo guardas en tu corazón. Es difícil, quizás es difícil, pero tenemos que llegar a ese momento en el cual tu hijo te dio cólera, pues no, pero tienes que sonreír. Ay, hijito lindo, precioso. Mi televisor lo ha roto, pero te amo. Pero por lo que te rías, no debe dejar de disciplinar y corregir. Tiene que darle su disciplina. Porque el hijo dice, te he reído, mamita, mamita, qué lindo, no me vas a castigar. Gracias, mamita, me voy, chao. Y tú te dejas manipular, porque los hijos a veces son manipuladores de los padres. ¿Ya? Tu hijo te va a ganar y tu hijo ya sabe cómo tú cedes. Y siempre va a ser de lo mismo y después tus hijos van a crecer y va a ser un problema después. Por eso dice que el viejo refrán, árbol que hace torcido, difícil poder enderezarlo porque tú mismo no corregiste. Pues disciplina, Señor, con amor. ¿Sí? 3, 4. No hiciste, hijo, te amo. Mamá, está llorando. Y tú también, sí, también me duele, hijo. No va a corregirte. Hijito, no sé, más tarde a las 2 de la tarde te voy a corregir. Con los hijitos, te voy a dar. 1, 2. Ya. Y con amor, hijito, o de otra manera, le puedes dar a conocer, pero dice, hijito, lo hago porque te amo. Entonces, pero tiene que ser con amor, como dije, no con cólera ni con él. Y como Dios nos ama, la disciplina dice, Él también azota a todo aquel que recibe por hijo. Si nosotros como hijos de Dios no obedecemos la palabra y estamos una desobediencia, otra desobediencia, el Señor te dice, o el Señor dice que, mira, Dios es más bueno que los padres, dice, es tarde y grande misericordia. El Señor te espera una vez, si es con el mismo pecado, ya te perdono. Si es con el mismo pecado, ya. Y una tercera, el Señor quizás, ¿qué cosa va a hacer? Va a mandarte una pequeña circunstancia. A ver cómo tú reaccionas. Y tú tienes que darte cuenta. Y uno se da cuenta. Y no me digas que uno se da cuenta cuando uno está haciendo cosas malas y algo le pasó. Nuestra conciencia misma, el Espíritu nos dice, óigame, algo está pasando. A mí el Señor me trató de esa manera. Yo una vez estaba avanzando y llamaba cierta cantidad, me subieron el sueldo, ¿ya? Y le comencé a robar a Dios. Si le correspondía de repente 100 soles al Señor, yo le daba 50, decía, no, mucho para el Señor. ¿Y sabe lo que pasaba? ¿Sabe lo que pasaba? A mí me comenzaron a dar billetes chuecos. A mí me daban un billete de 100 soles chueco, falso. Y cuando lo vi, renegué, posible. Y ahí cuando yo sentí clarito,
pensabas tú robarme a mí 50, están tus 100 soles. Están tus 100 soles, ¿eh? Porque cuando uno nos pasa, uno mismo se puede pensar, algo está pasando. Yo dije, en otra, ya señor, 80, ya. De nuevo, otro billete, ¿qué pasa? El gobierno dice, reprenda al diablo, ¿no? ¿Te das cuenta que a veces Dios, en cosas pequeñas Dios, comienza a querer mandarte un mensaje subliminal, para ver si te das cuenta en realidad en qué te refieres. Algo pasa quizás en familia, algo pasa, has dejado de orar. ¿Cuándo nos ha pasado que nos olvidamos de orar? Devocionar, ¿para qué? El pastor seguro se quiere comprar su casa, por eso me pide devocionar 6 horas. No quiero leer la Biblia, no quiero orar, no. Ayuno para que no quiero ayunar nunca ya. De pronto te pasa una situación fuerte y dime no, que en ese momento difícil, ahí te acuerdas de ayunar. Y en tu casa te postas de rodillas, con las lágrimas, con los mocos tendidos, Señor, perdóname, Padre. ¿Qué hizo Dios? Permitió una circunstancia para darte un mensaje. Necesitas orar y ayunar para mantenerte en comunión con Dios. Pero si a pesar de eso, tú no te das cuenta que necesitas de Dios, ¿Dios qué más puede hacer? Dice, Dios mío, le he mandado una dificultad, le he permitido esto, ya. Y no reacciona. El Señor no quiere que te pierdas y te pase algo, pues el Señor como Padre, Él comienza a dar a sus chicotes. El chivito que Dios da, hermanos, no es un chicote con clavo, ¿no? No es un chicote con cólera. El Señor comienza muchas veces a corregir a sus hijos porque lo sabe. Es por eso que hay mucha gente, hermanos, que aún muchos jóvenes que hacen cosas malas y no escuchan la palabra de Dios y aún en un penal ellos se creen en Cristo. Momentos pasaron, tuvieron que ir a fondo para poder entender el mensaje de salvación. ¿No? La vez pasada contamos de un velorio, ¿no? Que fuimos, que falleció una persona de la barra y hay gente que necesita de Cristo, pero han tenido que fallecer alguna persona aún para que ellos se den cuenta que la vida es corta, se den cuenta que hoy estamos y mañana no podemos estar, se dan cuenta que esta vida es pasajera, pero aquel que ama y sirve y está en los mandamientos del Señor Jesucristo tendrá una vida por la eternidad y la eternidad con mi Señor. Entonces, pero Dios comienza a corregir, ¿no? Y voy a tocar rápidamente 3 puntos. Pierde su recompensa. Dios tiene recompensa para ti, ¿sí? Dios, tú entregas tu vida a Cristo, ¿sí? Quizás te alejas de la palabra de Dios, regresas a los caminos de Dios, pero en ese tiempo perdido, tú estás perdiendo recompensa de parte de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al versículo 15. Primera de Corintios 3, versículo 12 al versículo 15. Dice la Biblia así. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, dice, será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Cuando uno desobedece a Dios, uno pierde las recompensas. Es que la Biblia habla de un juicio que será para los cristianos. Que sí, tú puedes ser salvo. Sí, tú vas a ser salvo si mantienes tu comunión con Dios. Pero si tú no has hecho la voluntad de Dios para tu vida, si tú no has hecho lo que Dios tenía el plan para contigo y has obedecido a su palabra, pues vas a perder mucha recompensa. Dice que estamos fundamentados en el Señor, ¿no? Tendremos, dice, una morada celestial. No tenemos coronas que Dios nos va a dar, pero algunos tendrán una recompensa mayor que otros. Algunos tendrán una morada más grande, otros ya tendrán perlas preciosas en sus coronas. Entonces habrá recompensa para aquellos que hicieron la voluntad de Dios, pero aquellos que desobedecieron quizás se salvarán en la gracia de Dios, quizás
se salvarán a justa en el momento, no hicieron nada, pero al final, Señor, perdóname mis pecados. El Señor lo perdonó, sí, el Señor lo salvará, pero no tendrán recompensa, porque no fueron obedientes a la palabra del Señor. Y lo otro, hermano, es que para algunos hijos de desobediencia, hermanos, el Señor se los lleva a su presencia. Y puede sonar fuerte, pero es así. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 1. Hay gente que es desobediente, que Dios ya no lo deja en esta tierra, sino el Señor se los lleva a su presencia, porque no quiere que contaminen a otras personas con su desobediencia o con su impiedad. Dice, en algunos casos extremos, Dios lleva a su presencia a los hijos desobedientes. Cuando el Hijo de Dios resiste la disciplina y corrección del Señor, a veces hay consecuencias muy tristes. Cuando hay gente que se resiste a la disciplina y a la corrección del Señor, el Señor dice, bueno, no te corriges, no te disciplinas, no haces caso a tu papá, no haces caso a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus pastores, a la comunidad, a tu alcalde, a tu presidente. Pues ¿para qué estás en la tierra? Ven para aquí. Proverbios capítulo 29, versículo 1, dice la Biblia, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre, dice, que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios es un Dios que nos ama, nos disciplina y quiere que nosotros hagamos cada día su perfecta voluntad. Hermano, hubo un rey, el rey Herodes, dice que fue una persona muy orgullosa, una persona que arengaba al pueblo, dice, no para que a él lo vean como Dios, ¿no? Pero sin embargo hay el ejemplo de esto es que dice la Biblia, y vamos a leerlo mejor, Hechos 12, 20 al 23. Mire cómo Dios, a veces, cuando no hacen caso a Dios, se lo llevan. Hechos 12, 20 al 23, y por eso estamos terminando. Hechos 12, 20 al 23. Hechos 12, 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasco, que era camarero mayor del rey, pedían paz, dice, porque su territorio estaba abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, y por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Miren, él quería robarle la gloria a Dios. Él se creía Dios y decía, no, mi voz es la que manda en ese tiempo. Y el pueblo pedía, voz de Dios, no de hombre. En ese mismo instante, este hombre, estando en su mitin, dice la Biblia que un ángel del Señor lo hirió y este hombre fue comido por gusanos. La disciplina de Dios, como les digo, es también que cuando un hombre endurece un servicio, será quebrantado. Y muchas veces el Señor se lleva a muchas personas porque no quieren cambiar. Dios conoce los corazones. Hay gente que está dispuesta a cambiar, pero hay gente que ha decidido en su corazón no cambiar y están rebeldes contra Dios. Pues el Señor, Él es el soberano que hace como quiere, y aunque nos pueda doler, Él muchas veces se lo lleva, ¿no? Porque Él sabe cómo hacer las cosas. Entonces, solo Dios conoce el corazón de cada uno. Si somos verdaderos creyentes, que obedecemos o desobedecemos a Dios, no, Él es aquel que da la disciplina para cada persona. Concluyo con 3 puntos que dicen: los enemigos surgen solo cuando el corazón se ha apartado de Dios. Dios guarda tu vida, Dios guarda tu salud, Dios guarda tu salud y tu entrada. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos nosotros saliendo de la cobertura de Dios. Es ahí donde muchas veces viene la enfermedad, vienen los problemas, vienen las dificultades, viene la opresión. Dice, son una advertencia de Dios para revisar nuestros propios caminos y ver en qué punto y cómo estamos desagradando al Señor. Y finalmente, nuestro propio pecado es aquello que nos alcanzará.
Si usted no quiere tener consecuencias negativas para eso, tenemos que darnos cuenta entonces que apartarnos de Dios solamente hará que se levanten enemigos. Pero si usted quizás ha estado apartado de Dios y dice, sí, me estaba andando mal por aquí y por allá, pues hay tiempo de reconciliarnos con Dios. Decirle, Señor, yo no quiero vivir una vida apartada, quiero vivir una vida cerca a tu palabra. Quiero obedecer tu palabra, Señor, y déjeme decirle que el Señor va a cumplir su palabra, que Él va a ir delante de ti como poderoso gigante. Él va a quebrantar puertas de hierro y cerrojos de hierro hará pedazos por amor de su nombre. Él va, dice, a pelear la batalla por ti. Va a ser difícil.